Buenos días. Comenzamos esta nueva jornada con la mesa de comunicaciones orales, con las 7 comunicaciones seleccionadas, que desde aquí os digo que son las 7 comunicaciones que han llegado. Quería hacer un inciso para que reflexionemos un poco en este punto, ¿no? La posibilidad curricular que nos brinda un congreso de estas características es amplia. Desde la Junta Directiva estamos trabajando para que ese bagaje curricular se aumente, porque estamos consiguiendo que con un solo trabajo que presentéis os valga curricularmente como una ponencia en un congreso, os valga como publicación de un artículo en una revista científica con ISSN, como es la revista Enfuro, y encima os valga como un capítulo de libro en el libro del 34, el Congreso del año pasado, y el 35 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Urológica, que la habéis recibido en un CD y que tiene ISBN. Entonces, con un trabajo estamos consiguiendo 3 méritos curriculares. Es una oportunidad grandísima en los tiempos convulsos en los que estamos viviendo para que os esforcéis y presentéis más trabajo en estos congresos, ¿no? Es una pena, pero este año hemos recibido solo 7 comunicaciones orales y 20 pósteres. Los 7 comunicaciones orales y los 20 pósteres se han admitido. Ha habido algunos que el comité científico le ha recomendado hacer unos cambios, se le ha sugerido a los autores del mismo, ellos han hecho los cambios, los han mandado y con mayor o menos puntuación se han admitido todos, ¿no? Porque entendemos que hoy hace falta ese currículum, ¿no? Bueno, sin más historia, os dejo con Francisco Estudillo, que es quien va a moderar la mesa y quien va un poco a dar el orden de palabras y que como tú ya organizas como lo veas. Venga, muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo, como ha dicho Francisco, la mesa de comunicaciones libres, que en esta ocasión es solo una mesa. Esas se van a defender en esta única sesión y desde el comité científico y organizador, pues agradecer de antemano a los comunicantes el esfuerzo realizado para estar aquí hoy, ya que sabemos que la situación es difícil. Lo fácil hubiera sido quedarse en casa y no traer nada, por lo tanto siempre es muy de agradecer vuestras aportaciones, sobre todo en estos momentos y sabiendo el esfuerzo que supone. Así que nuestro reconocimiento y gratitud, antes de nada, por contribuir en el que salga adelante este evento. Sin más preámbulos, vamos a comenzar la sesión. Yo os ruego a los comunicantes que seáis estrictos en el tiempo, ya que al ser una mesa en la que hay 7 comunicantes, si empezamos a acumular retraso, pues esto se va a dilatar mucho. Entonces, por favor, ser estrictos en los 10 minutos. Yo os daré un aviso cuando os quede un par de minutos y así nos pueda quedar 5 o 10 minutillos para el debate, que creo que es lo que enriquece y aporta más a estas sesiones. Bueno, pues sin más vamos a dar paso a nuestra compañera Lourdes Vidal, del Hospital Sant Joan de Reus, que nos va a presentar la comunicación titulada Plan de cuidados de la cistectomía, variaciones y adaptación a la unidad de cirugía de especialidades. Cuando quiera, Lourdes. Venga, buenos días, yo me llamo Lourdes y os voy a hablar sobre el plan de cuidados de la cistectomía y las variaciones que hemos hecho en nuestra unidad. Para eso os tendré que explicar un poquito de historia. Nosotras hace 2 años y medio estábamos en el hospital en el centro de la ciudad y llevábamos curta estada y cirugía sin ingreso. Después, cuando nos trasladamos, la cirugía sin ingreso se centralizó en el quirófano y nosotros asumimos las especialidades de urología y cirugía torácica. Con todas las cirugías, para nosotras eran tanto la cistectomía como la lobectomía, las cirugías mucho más agresivas de lo que estábamos acostumbradas, ¿no? Entonces, para nosotras supuso un reto. ¿Qué hicimos? Primero nos formamos, nuestros compañeros, los urólogos nos ayudaron haciendo reuniones interdisciplinares en la hora del cambio de turno, porque así pillábamos más gente y podíamos ahondar más en el tema. Y después estudiamos la trayectoria clínica que nos trajeron de cirugía y la estudiamos en los pacientes que estuvimos atendiendo durante estos 2 años. En total fueron 22 pacientes y en la trayectoria clínica estaba ensombreado, se ve un poco pequeño, pero estaba ensombreado cada acción, en qué momento empezaba.
Así también, si venía un profesional nuevo, también tenía una guía de cómo tenía que hacerlo. Nuestro objetivo fue pues revisar el plan de cuidados estándar que disponíamos y adaptar los recursos del nuevo hospital a la atención de este tipo de pacientes. El plan de curas en papel se está informatizando. Al principio informatizamos la prescripción farmacológica y la no farmacológica, y ahora estamos preparando la trayectoria clínica para que pueda ser informatizada con los cambios que nosotras hemos encontrado. Encontramos a faltar la visita del psicólogo, que esto ya os hablará después mi compañera. La ingesta hídrica y la progresiva varía mucho de un paciente a otro, y la retirada de los sueros y el drenaje también varía mucho de la evolución del paciente. O sea que no siguen la trayectoria. Nos encontramos que un 60% de los pacientes no seguían la trayectoria. Todo esto empieza en cuando acogemos al paciente. Le detectamos los problemas de una manera informatizada, los ponemos en el ordenador y todo, y así desde cualquier sitio del centro, tanto el psicólogo como el fisioterapeuta pueden ver la historia clínica. No sé si se ve bien, pero en la parte central está toda la evolución, y en los lados tenemos los antecedentes y las enfermedades de base, porque también son pacientes que son muy pluripatológicos. O sea, aparte de venir a hacer una cirugía muy agresiva, tienen diabetes, hipertensión, bastantes cosas, ¿eh? Aquí vemos la prescripción farmacológica y la no farmacológica. Muy deprisa. Entonces, introducimos las necesidades alteradas al principio y detectamos también los problemas que pueden haber después. Hacemos más hincapié en las alteraciones de las necesidades más importantes que hemos encontrado en estos 2 años: la respiratoria, la alimentación y las curas de la piel. Sobre todo las curas en las ostomías, que nosotras no estábamos nada acostumbradas. Teníamos los kits y empezábamos la educación al día siguiente, no de subir de la UCI, sino a los 2 días, siempre involucrando al familiar. Introducimos la educación de las curas implicando siempre al cuidador. De hecho, le hacemos curar delante nuestro al cuidador y después al paciente. Para la fisioterapia respiratoria ya viene el fisioterapeuta, y ahora hemos creado un circuito donde estamos intentando introducir la enfermera que hace las curas de ostomía abajo en el dispensario, el psiquiatra, las infecciosas también por los problemas que podemos tener de infección de las heridas, y para la cura del estoma hemos creado un kit. Porque, claro, nosotras no entendíamos de nada y nos encontrábamos con problemas, teníamos que llamar a la enfermera que está especializada en ello, y con la ayuda de nuestra compañera de Coloclass montamos una cajita donde tenemos una muestra de cada cosa, y delante de los distintos problemas cogemos un producto u otro. También introducimos el informe de alta de enfermería, porque éramos unos pacientes que para nosotras eran muy complicados. Pensábamos que cuando iban para casa tenían que tener mucho soporte, tanto del centro de atención primaria como de nuestro centro, y entonces introducimos el alta de enfermería informatizada y utilizamos una plantilla con los diagnósticos NANDA más frecuentes, las actuaciones MIC y los objetivos NO, que era muy importante, porque así, con los objetivos, la enfermera que lo recibe sabe en qué situación está de aprendizaje, de curas de la herida, y puede seguir el tratamiento. Ahora queremos poner también la foto del estoma en nuestra historia para que puedan ver justo en el postquirúrgico cómo estaba, y en el momento del alta también puedan seguir las curas. Resultados. Bueno, aquí hemos puesto una gráfica. Básicamente ver que solo un 60% seguía la guía clínica, por tanto, la tendremos que cambiar en el momento de la informatización. El apoyo psicológico en este momento se hace al 100% de los pacientes, la fisioterapia respiratoria también, y el alta de enfermería también.
De todos modos, nos queda mucho por hacer, porque realmente nosotras hemos empezado hace un par de años. En nuestro centro sí que desde siempre se estaban haciendo cistectomías, pero nosotras hemos empezado pues realmente hace poco. Ahora estamos trabajando para hacer un tríptico informativo propio para el momento del alta. Queremos consolidar los circuitos porque todavía nos falta un poquito con la enfermera del dispensario de las curas de ostomía para que pueda dar el kit justo antes de la intervención y pueda detectar ella ya los problemas psicológicos y todos los que se puedan detectar, para que nosotros al hacer la acogida ya vayamos un poquito predispuestas. Esto también. Y después también, como tenemos los almacenes, son todos nuevos, todo este material que hemos incorporado lo tenemos que introducir en el sistema del doble cajetín. Bueno, pues nos queda tema todavía por hablar, así que el próximo congreso seguramente volveremos a venir. Venga, muchas gracias. ¡Ay, sí! Espera. Nada, agradecer la colaboración de Coloplast, porque si no, no hubiésemos podido venir tampoco, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Lourdes. A continuación, del mismo hospital, Elisenda Roy, del mismo hospital San Joan de Reus, nos va a hablar sobre la detención precoz de las complicaciones del paciente cistectomizado. Creo que las dos comunicaciones van enlazadas un poco una con otra. Cuando quiera, Elisenda. Gracias. Buenos días, soy Elisenda, enfermera de la unidad de cirugía y especialidades como mi compañera. Vale. Hablaré de la detección precoz de las complicaciones en el paciente cistectomizado, centrándome en las que nosotras como enfermeras podemos incidir. La cistectomía radical llega a controlar la neoplasia de vejiga en un elevado número de pacientes. Evidentemente, la calidad de vida del paciente después de la intervención puede afectar a las actividades de la vida diaria, y las complicaciones quirúrgicas son múltiples y diversas. Pero nosotras nos centramos más en las que podemos incidir, que son las complicaciones respiratorias y las psicológicas, ya que en nuestra unidad, enfermería tiene un papel muy importante para prevenirlas y para incidir en ello. Vaya. Así pues, nuestro objetivo será identificar un patrón ineficaz de la limpieza de las vías aéreas y los problemas de afrontamiento. En este estudio, que se ha realizado, como ha dicho mi compañera, desde enero del 2012 hasta junio del 2013, se han realizado 22 pacientes la cistectomía. En la muestra, la mayoría de los pacientes tienen una edad entre 60 y 80 años y un 87% de los pacientes son hombres. Delante de esta situación se plantea y se crea un circuito donde enfermería solicita servicio de rehabilitación para fisioterapia respiratoria y también avisa psiquiatría para valoración y primera visita, conjuntamente con la atención médica y el apoyo del entorno y la familia si la hay. Nuestras actuaciones empiezan ya en el ingreso en la unidad, donde detectamos los posibles problemas psicológicos. Cuando el paciente sube de semicríticos, activamos la rehabilitación respiratoria con RespiFlow y la fisioterapia activa. A las 24 horas contactamos con psiquiatría, previo consentimiento del paciente, y a los 48 iniciamos educación sanitaria apoyando las directrices de psiquiatría y con la familia si la hay. Los resultados han sido satisfactorios. Hemos disminuido las complicaciones respiratorias de un 15 a un 2% con la implantación de la fisioterapia respiratoria activa. Y con referencia a las complicaciones psicológicas, el 90% de los pacientes han mirado el estoma antes del alta, el 9% manifiestan problemas de aceptación, el 75% no realiza las curas del estoma, pero es la familia quien se hace responsable, y el 25% son autónomos para las curas. Hay que decir que el 100% de los pacientes aceptan la visita de psiquiatría y se muestra muy satisfecho con ella. Estos buenos resultados nos ayudan a la buena evolución del posoperatorio y a una mejor aceptación de la situación que afronta el paciente. Un hecho transcurrido en los últimos días nos ha replanteado la urgencia de la aplicación del apoyo psicológico desde el momento del diagnóstico,
y planteamiento de la intervención. Un paciente conocido en nuestra unidad por reingresos por hematuria y diagnósticos de neoplasia de vejiga. Se le planteó la intervención y se le explicaron las consecuencias. Su entorno no era favorable y el apoyo familiar era escaso, solo tenía una sobrina. El paciente no afrontó el diagnóstico y los cambios que supondría en su estilo de vida y se quitó la vida. Ya nos hemos puesto en contacto con la enfermera de curas, como ha dicho mi compañera Lourdes, para una visita previa a la intervención y una reconducción al apoyo psicológico si fuera conveniente y ella lo creyera. Este es nuestro objetivo. Y nada, agradecer la colaboración igual de Coloplast, a la organización y a todo el equipo médico y enfermero que nos rodea. Gracias. ¿Nos vamos? Sí, como que vas a esperar y luego ya. Bien, a continuación, desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nuestro compañero Manuel Jesús García, conocido ya, es muy habitual en todos los congresos con sus brillantes aportaciones, nos va a hablar hoy de un tema que no es lo frecuente escuchar en él. Nosotros le escuchamos muchas comunicaciones sobre historia de la enfermería, historia de la medicina, magnífica, y hoy creo que nos va a demostrar cómo también maneja temas a pie de cama y relacionados con los cuidados enfermeros, y para ello nos va a presentar el trabajo titulado Cuidados enfermeros en la enfermedad de Peyronie, estudio de un caso clínico. Bien, pues cuando quiera, Manuel. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la aceptación de la presente comunicación para su exposición en este congreso y a todos ustedes por su amabilidad. A modo de introducción, decirles que la enfermedad de Peyronie se caracteriza por el endurecimiento del pene debido a la formación de una placa fibrosa generalmente en la cara dorsolateral, involucrando la membrana, la túnica albugínea, que rodea el tejido eréctil de los cuerpos cavernosos. Ello eventualmente puede causar, y de hecho causa, una deformidad dolorosa del eje o constricción de la uretra o ambas cosas. Aparece, por tanto, como una placa que en su fase inicial suele ser dolorosa, sobre todo durante la erección. Provoca, además, la incurvación del pene, que puede llegar a alcanzar unos grados avanzados. Recuerdo un caso que nos llegó a nuestro servicio de, el pene llegara a tocar lo que es la punta del glande, la pared abdominal. Era una persona que procedía de ambiente rural y por vergüenza o tal, pues no se llegó al servicio correspondiente. Provoca también, como le he dicho, sobre la etiología, es desconocida. Se barajan varias posibilidades, desde la inflamación, la enfermedad inflamatoria adquirida, la colagenosis, existencia de factores inmunológicos, la ingesta de determinadas drogas, barbitúricos, beta-bloqueantes, etcétera, etcétera, y también se baraja la posibilidad de que se deba a microtraumatismo mantenido. Y hay una teoría más modernamente que involucra ambos aspectos, el hereditario, digamos, y el traumático. Tratamiento, hay un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Yo les voy a exponer aquí el que practicamos en nuestra unidad, que es el quirúrgico, y con una técnica conocida como la técnica de Nesbitt. Nesbitt fue un cirujano norteamericano que por los años 60 aplicó esta técnica en el tratamiento de esta enfermedad, que consiste en realizar una aplicatura, un pliegue, de la parte contraria en donde está la placa albugínea. Ello conlleva como un efecto indeseado, lógicamente, por la reducción del tamaño del pene entre 1,5 y 2,5 centímetros. Existen otras técnicas quirúrgicas que las desarrollo aquí, pero que ahora mismo no procede exponerlas y que después pues la veremos en el libro de actas. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo es mostrar la metodología que seguimos en nuestra unidad con respecto a la administración de cuidados de este tipo de pacientes intervenidos mediante esta técnica.
Como material y método hemos seleccionado un caso clínico, un paciente que ingresa en nuestro servicio en junio de este mismo año, cuyo juicio clínico principal es la enfermedad de la Peyronie. Como antecedentes personales, destacar una hipertensión bien tolerada y fundamentalmente en lo que respecta al tema urológico, había sido diagnosticado de una neoplasia de vejiga que había requerido una resección transuretral hace unos meses. Se le practica a su ingreso en nuestra unidad, ingresa, al día siguiente se le realiza la intervención quirúrgica y 2 días más tarde pues se marcha de alta. Como material y método, pues todos los registros del servicio, protocolos de acogida, registros de enfermería habituales, todos ya emplean en sus servicios, ¿no? Y lo que es muy importante, las recomendaciones al alta y el informe de cuidados de enfermería, en donde se le van a dar pues las instrucciones correspondientes a este tipo de pacientes. Aquí les muestro unos gráficos, ¿no? De cómo cursa esta curvatura peniana y se llegan a alcanzar, ya les digo, sí, ahí tienen algunas ilustraciones, ¿no? De algunos pacientes. Junto con la técnica de Nesbitt hay otra, perdón, voy a nombrarla brevemente, otra actuación quirúrgica que consiste en actuar directamente sobre la placa fibrosa. Una incisión y se quita, ¿no? Se extirpa la placa fibrosa. Ello va a requerir después un injerto. Ese injerto se le realiza al propio paciente como ven ahí, de la pared abdominal. Esta es la intervención ya de Nesbitt. El resultado final. Se le coloca una sonda uretral, lógicamente, los 2 primeros días para evacuar la orina. Bueno, una vez planteado el caso clínico, procedemos a desarrollar el plan de cuidado y previamente, lógicamente, los diagnósticos enfermeros. Son bastantes y quizás nos extenderíamos en el tiempo. Sí decirle, los voy a nombrar como diagnósticos más importantes, fundamentalmente 2. Entre ellos el de ansiedad. Estos pacientes presentan cuando ingresan un grado alto de ansiedad, en donde el papel, lógicamente, de enfermería es relevante. Sobre todo información. Junto con los diagnósticos de ansiedad, el de déficit de autocuidado, deterioro de movilidad física, trastorno de la imagen corporal, como ya le he comentado, riesgo de infección. Toda intervención quirúrgica, lógicamente, pues supone un riesgo de infección, baja autoestima situacional, conocimientos deficientes sobre su proceso, el patrón de sueño también lo suelen tener alterado, la integridad cutánea y sobre todo el segundo gran diagnóstico es la difusión sexual. Tienen alterado el patrón sexual y por lo tanto sobre ello nos vamos a centrar fundamentalmente. Como problemas interdisciplinares, pues dolor agudo, sobre todo dolor que tiene, se quejan a la penetración, que a veces impide incluso la penetración. Bien, una vez diagnosticado, en nuestro servicio aplicamos lo que son el modelo de los 11 patrones funcionales de Marjorie-Gordon, en donde destacar pues, el patrón 3, eliminación, que va a requerir un sondaje durante 48 horas, actividad de ejercicio, va a requerir un descanso las primeras 24 o 36 horas, el sueño-descanso, cognitivo-perceptual, dolor, lógicamente, autopercepción y sobre todo, como le decía, el patrón 9, sexualidad-reproducción. El paciente es consciente de que su sexualidad se ha visto y puede verse afectada tras la intervención quirúrgica, pero desconoce hasta qué grado. Ya les digo que cuando se someten a las intervenciones quirúrgicas pues muestran esta gran ansiedad porque primero no saben cómo en un futuro va a evolucionar este problema y eso les crea una carga de ansiedad importante. Bien,
Como discusión, decirle que esta técnica de Nesbitt, por un lado, ha sido criticada, por otro, pues se emplea muchísimo en nuestros hospitales. Es una intervención quirúrgica fácil, unos 15-20 minutos de quirófano, y la verdad es que da muy buen resultado. No se actúa, o puede actuarse también sobre la placa fibrosa, pero en Nesbitt ya le digo que es una aplicatura. Una aplicatura es coger, como ustedes saben, ¿no?, o suturar la parte contraria donde está la placa. Con lo cual, para poner derecho el pene, corregir esa incurvación, con lo cual eso sí que va a conllevar lo que le he comentado de una pequeña, o no tan pequeña, reducción del pene. Es un tema poco abordado, este de los cuidados de enfermería, de esta enfermedad, ¿no? Que, por cierto, el nombre de Peyronie viene de un cirujano francés de rey Luis XV, que en 1743 lo describió en un tratado que escribió sobre problemas de eyaculación precoz y demás. Pero anteriormente hay datos que confirman que no ha sido este autor, el cirujano Peyronie, el primero en tratar la enfermedad, sino que ya en el siglo XVI, incluso Falopio y Vesalio habían descrito esta enfermedad. Es un tema, por lo tanto, poco abordado desde la vertiente enfermera, requiriendo una especial sensibilidad, dado que se trata de un tema considerado tabú por la sociedad actual. La entrevista inicial realizada para la obtención de los datos la consideramos clave y no siempre se lleva a cabo con la seriedad y el rigor que requiere. Yo creo que la mayoría de nosotros somos conscientes que cuando procedemos a hacer la entrevista inicial, este patrón de la sexualidad a veces pues, lo obviamos, ¿no? Y a veces, bueno, pues es entrar en la intimidad del paciente, ¿no? Si mantiene relaciones, si tiene dificultad, y nos cuesta trabajo, y en la mayoría de los casos pues se recoge, no procede o tal, ¿no? Y entonces en este tipo de enfermedad tenemos que hacer una historia completa, seria, y tratar de empatizar con el paciente, ¿no? Y hacerle pues estas preguntas que son necesarias. Ay, perdón. Como conclusiones, para ir terminando, les leo la siguiente, ¿no? El tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, sobre todo la técnica de Nesbitt, presenta muy pocas, escasísimas complicaciones y da muy buenos resultados, tanto en el aspecto funcional como en el estético. Los pacientes suelen presentar una gran carga de ansiedad, por lo que la información sobre esta patología y los cuidados enfermeros administrados es fundamental. El abordaje integral del paciente, tratando el problema de la sexualidad con toda naturalidad por parte de enfermería. Y por último, pensamos que se hace necesario un entrenamiento del personal de enfermería en habilidades relacionadas con la comunicación, sobre todo en este área de la sexualidad, que todavía nos cuesta un poco abordar. Se me habían quedado detrás las recomendaciones al alta, solamente decirles que, bueno, se le aconseja después de 48-72 horas de ingreso que procura un ambiente tranquilo, reposo relativo los primeros días, no mantener relaciones sexuales durante el primer mes después del alta hospitalaria y bueno, una dieta nada especial, evitar en lo posible la toma de alcohol y sustancias de este tipo, el aseo diario, y el mismo paciente puede hacer una cura pues, con una solución de betadine dermatológico, no requiere más tratamiento, y se le dice que los puntos de sutura no es necesario extraerlos porque son de estos que son de reabsorción, no necesita ir al centro de salud para quitárselo. Y bueno, nada más, no quiero pasarme. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. María Esperanza. No, va bien, va bien. No, vamos, según esto, ¿no?
Sí. Vale. ¿Dónde están las ponencias? ¿Vale su comunicación? ¿Qué número? La de prescripción enfermera, la 14. La 14. Creo que era la 14. Perdón, he tenido un error y me he saltado a un compañero. Sí. Entonces, si quieres, pasamos a él o como prefiráis. Me da igual. Bueno, pues ya que estás tú aquí, y ya detrás tuya, ¿vale? Punterito. Bien. Seguimos entonces en Andalucía, entonces desde el área de gestión sanitaria del norte de Huelva, ¿sí, verdad? Pues nuestra compañera María Esperanza Ramos va a tratar un tema que sigue sin terminar terminar de arrancar en todas las comunidades, como es la prescripción enfermera. En esta que nos encontramos en Andalucía sí se está desarrollando, y ella nos va a presentar y demostrar con su trabajo, como muy al contrario de lo que esgrimen muchos que dicen que la prescripción enfermera pues es algo inútil y que va a aumentar los gastos, pues ella nos va a demostrar cómo el desarrollo de esta, muy al contrario de lo que se supone un ahorro muy importante, y el tema que ella nos va a hablar, en la comunicación que ella nos presenta, se titula Prescripción enfermera. ¿Contribuye a la sostenibilidad del sistema? Cuando quiera, María Esperanza. Muchas gracias. No se ve en la pantalla, no sé cómo... En el monitor. ¿Dónde queda? Ahora. Bueno, como sabéis, tras la aprobación del decreto 307 en Andalucía el 21 de julio del 2009, comenzamos la andadura de la prescripción enfermera. Entonces los enfermeros comenzamos a prescribir, entre otras cosas, los productos sanitarios, entre los que se encuentran los absorbentes de incontinencia urinaria. Cuando iniciamos nuestro trabajo, lo primero que hicimos una revisión de la literatura, y encontramos numerosísimos estudios sobre prescripción enfermera que se habían llevado en otros países, donde concluían, entre otros aspectos, que era coste efectiva. Empezamos a hacer también una revisión de los artículos publicados aquí en nuestro país, y en realidad había muy poquitos artículos y la mayoría eran de opinión, y sobre todo trataban los temas de conocimiento y satisfacción de las enfermeras con la nueva aprobación de la ley de prescripción. Nosotros en nuestra área hemos efectuado una intervención que ha consistido, en primer lugar, elaboramos una guía para la prescripción adecuada de absorbentes de incontinencia, según las evidencias disponibles. En segundo lugar, elaboramos un informe de valoración de enfermería, imprescindible para solicitar el visado de absorbente, porque, como sabemos, además de prescribirlo, tienen que estar visados por el farmacéutico del área. En tercer lugar, realizamos una serie de talleres en las distintas unidades de gestión clínica de atención primaria, que son 6 las que componen nuestra área, donde difundimos la guía, el informe de valoración de enfermería y además impartimos formación sobre los distintos tipos de incontinencia, el diagnóstico y el abordaje adecuado en cada caso. Y por último, se acordó con el responsable de visado del área que solo se visaría el absorbente si la prescripción era realizada por enfermería y además iba acompañada por el informe del cual ya hemos hablado. El objetivo de nuestro estudio principal era analizar la eficacia de la implantación de una estrategia para la prescripción enfermera de absorbentes de incontinencia. Se trata de un estudio cuasi experimental del tipo antes-después sobre las prescripciones de absorbentes realizadas por facultativos y enfermeros en el área de gestión sanitaria norte de Huelva, en los periodos que abarcan desde noviembre del 2011 a mayo del 2012, previo a la intervención enfermera, y el mismo periodo de tiempo tras la intervención enfermera, que comprendía los meses de noviembre del 2012 a mayo del 2013. Las variables que hemos estudiado han sido el gasto farmacéutico, el número de envases, el tipo de absorbente y la tasa de consumo de absorbentes de incontinencia. Los datos se obtuvieron a través de la aplicación informática para la gestión de recetas, MicroStrategy, y se procesaron con Excel 2007. Los resultados que hemos obtenido es que en el segundo periodo de estudio, tras la implantación de nuestra intervención, el importe de absorbentes ascendió a 469.286 euros, que supuso un ahorro de 32.780 euros en 7 meses, comparándolo con el periodo previo. Con lo cual estimamos que el ahorro anual se puede rondar a aproximadamente los 56.000 euros. Aquí podemos ver por cada unidad de gestión clínica de atención primaria cuál es el importe en euros
tanto en el periodo previo a la intervención y cómo se redujo tras la intervención enfermera en el segundo periodo. Destaca sobre todo la unidad de Río Tinto, que tiene la unidad de Río Tinto, que tiene el 31,14% del gasto previo a la intervención y posteriormente se redujo al 29,79%. Ya si comparamos el gasto de absorbente ajustado por tarjeta, podemos comprobar cómo este gasto ya está más equilibrado en todas las unidades de gestión clínica, siendo la de Río Tinto la que destacaba con mayor gasto, ha bajado a un 25,7%. Aquí podemos ver, como por unidades de gestión clínica, cuál ha sido el ahorro conseguido al comparar ambos periodos de estudio. Hay dos zonas básicas que podemos ver, que son la zona de cumbre y la zona de Cortegana, que difieren un poco del resto. En la zona de cumbre, primero, en vez de un ahorro, hay un aumento del gasto, para posteriormente, al final ya del periodo, consiguen disminuir el gasto. Y después la zona de Cortegana, que más o menos se mantiene constante en el tiempo, pero que al finalizar el periodo hay un incremento del gasto. En este gráfico podemos ver los envases de absorbentes dispensados, tanto en el periodo previo como en el posterior, y vemos que hay un descenso prácticamente en todas las unidades de gestión clínica. En total hemos ahorrado 612 envases, lo cual es una disminución del 4,37% del número de envases prescritos. La reducción de envases ha justificado el 65% del ahorro. Estamos hablando que gracias a la disminución en el número de envases hemos ahorrado 21.000 euros. El porcentaje de absorbentes noche y supernoche, que eran los máximos responsables del gasto, que sabemos que son los absorbentes que son más caros y que la mayoría de las veces no estaban prescritos adecuadamente, no era el paciente idóneo para prescribírselo, vemos que también ha habido un descenso importante y destaca sobre todo la zona básica de Aracena, con un descenso de más de un 15%. En total, en el área, el descenso del porcentaje de absorbentes y noche y supernoche fue de un 7,10%. El ahorro debido al cambio en el tipo de absorbente es de 11.000 euros. Supone el 34,94% del ahorro. Podemos observar que, claro, la implantación de esta intervención, de momento no todo el mundo empezó a prescribir. Entonces, tras la implantación, en los primeros 6 meses, vemos que el porcentaje de recetas por enfermería de absorbentes fue de un 51,77%, mientras que en el segundo semestre ya es de un 91,63%, que es el periodo que hemos comparado con respecto al previo, donde era mayoritariamente la prescripción médica. Aquí podemos observar la evolución de la tasa de consumo de absorbente en Andalucía y en el área de gestión sanitaria norte de Huelva. Vemos como al inicio, antes de la implantación de nuestra estrategia, nuestra tasa de consumo era muy superior a la andaluza. Y vemos que a medida que comienza la prescripción enfermera, cae la tasa de consumo en nuestra área, situándose después paralela a la de Andalucía, pero por supuesto muy por debajo. Hemos comparado nuestro estudio con otros estudios como el de Rivas, llevado a cabo en el Distrito Sanitario Aljarafe en el 2004, donde una serie de enfermeras de enlace valoran a los pacientes institucionalizados y le cambian el absorbente que tenían prescrito, con lo cual ellas estiman que ahorrarían al año unos 57.000 euros. Pero lo que pasa es que no hacen un seguimiento en el tiempo, con lo cual ellas estiman que durante ese año el paciente va a tener siempre el mismo tipo de absorbente, lo cual puede ir cambiando con el tiempo porque el paciente puede ser más dependiente, se le pueden prescribir diuréticos, con lo cual el tipo de absorbente puede ir cambiando. Pero ya ellas prevén que iba a haber un ahorro importante. Martínez Brocal, el estudio que hicieron en Cádiz, que abarcaron los periodos de 2002 a 2007, hablan de que hay un incremento en el importe de absorbente, con lo cual recomiendan medidas encaminadas a fomentar el uso eficiente de estos recursos, ya que se había comprobado que la prescripción por principio activo no reducía el gasto. Alfaro Lara, en Sevilla, habla de un incremento en la prescripción de absorbentes con un aumento del gasto del 17,8%. Entonces, proponen ya en esta fecha, estamos hablando de 2009, aprovechar el nuevo papel de enfermería
como prescriptores, porque ya se sabe que para adecuar la prescripción al paciente se necesita una buena valoración y la persona más idónea para realizarla es enfermería. En nuestra área detectamos también, comparando el contrato programa del 2012 con respecto al 2011, que se había incrementado el importe de absorbentes en un 17,04%. Tras la intervención, en solo 7 meses hemos conseguido disminuirlos a un 6,54%. Como habéis podido observar, hay diferencias en el gasto entre las distintas unidades de gestión clínica, que incluso persisten tras haber ajustado el gasto por tarjeta. Esto puede ser debido a las distintas diferencias existentes en la distribución de los pacientes institucionalizados, que es un aspecto que no se contempla en las TAFE. La unidad con mayor gasto, como Río Tinto y Aracena, también tienen el mayor número de personas institucionalizadas, ya que en la zona de Río Tinto se acumula el 35,69% de los pacientes institucionalizados y el 28,62% de los pacientes institucionalizados del área se encuentran en la zona básica de Aracena. A partir del contrato programa del 2012 se establece que las prescripciones de absorbentes en atención primaria serán llevadas a cabo por enfermería sin que aumente el gasto sanitario. La comparación de la evolución de la tasa de consumo de nuestra área con la de la comunidad autónoma andaluza dan certeza al hecho de que los resultados obtenidos se deben a la intervención y no se trata de una tendencia general. Como conclusiones, hemos obtenido un ahorro de 32.780 euros en tan solo 7 meses. El 65% de ese ahorro es debido a la disminución en el número de envases, el 34,94% es debido al cambio en el tipo de absorbente, se ha disminuido bastante el porcentaje de absorbentes del tipo noche y supernoche. La prescripción enfermera es una acción llevada a cabo por enfermería, tras emitir un juicio clínico y con la finalidad de proporcionar unos cuidados adecuados al paciente. Por ese motivo, hemos aprovechado en nuestra área este nuevo rol del enfermero como prescriptores para adecuar la prescripción de absorbentes a las necesidades del paciente, aumentando la calidad de vida de estos y a la misma vez disminuyendo el gasto sanitario, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. Por tanto, podemos afirmar que a consecuencia de la intervención llevada a cabo en nuestra área, consistente en la elaboración y difusión de la guía para la prescripción adecuada de absorbentes, la valoración del paciente por enfermería y la prescripción enfermera, se ha producido un descenso en el gasto sanitario de nuestra área. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, María José Martín. Bien, primero pedirte disculpas por el salto. No, si ha sido un... ya. Bien, pues desde el Centro de Especialidades Emigrantes de Madrid nos llega nuestra compañera María José Martín Ruiz y nos va a presentar la comunicación titulada Tratamiento en consulta de enfermería y urología de las 2 secuelas más frecuentes en pacientes sometidos a prostatectomía radical. Cuando quiera, María José. Buenos días. Como sabéis, yo ayer hablé, vengo de un centro de especialidades pequeñito del Ramón y Cajal. En el Ramón y Cajal no hay esta consulta. Empezamos hace 4 años, con lo cual nuestra experiencia vamos poco a poco. El tema que os voy a tratar hoy es el de la prostatectomía radical, de sus secuelas. Como sabéis, la prostatectomía radical es el tratamiento que se da al adenocarcinoma de próstata. Y las 2 secuelas más importantes son la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. El cáncer de próstata, según el Centro Nacional Epidemiológico, está considerado el 4º y el 3º en mortalidad después del de pulmón y del de colon. Hay unos 200 casos por cada 100.000 varones. Epidemiológicamente va ligado a la edad del paciente. Tenemos que con el varón de 50 años, un 4%, estos suelen ser más agresivos que cuanto más edad tienen, de 60 a 70 años, un 12%, a los 80 años, un 60%, y hay estudios que dicen que si se hiciesen autopsias a los 100 años, todos los hombres tendrían un cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Las 2 secuelas más importantes son la incontinencia urinaria y la disfunción, como os he dicho. Esto al varón le afecta muchísimo. Es una cosa que le invalida, le da vergüenza, le retira de su vida social. Llevar un absorbente es matador.
le causa problemas con la familia, con el entorno de amigos y con la pareja. Vale, con lo cual yo creo que es un tema que sí debemos tratarlo. Para ello nosotros utilizamos en la consulta la entrevista primero con enfermería, la aplicación de Nanda Nick Nock, las hojas de enfermería, la historia electrónica, el PAC-test, los ejercicios de Kejer y cuestionarios de evaluación y satisfacción pre y post-tratamiento. Esta luego os la voy a contar. Pasamos. Como todos sabéis, la incontinencia es la pérdida de orina involuntaria. Hay de varias clases y nosotros nos vamos a centrar en la de esfuerzo, que es la que más suelen presentar los pretractomizados. ¿De acuerdo? Como veis, ahí os pongo dibujos de colectores que nosotros no queremos que lleven pinza, pero bueno, los tengo que poner, y de pañales. La disfunción eréctil es el no poder mantener relaciones. Nuestros pacientes normalmente operados, el 70% queda con disfunción eréctil. Aparte de esto, tenemos que añadirles la edad. Son gente mayor que ya presentan una disfunción, que tienen otras patologías asociadas, como son la diabetes, la hipertensión, etcétera. No digamos que ya son mayores y la pareja les gusta menos. Pero bueno. Bueno, lo que nosotros hacemos en la primera consulta, volvemos para atrás. Lo primero y más importante es ver al paciente antes de que le operen. El médico le diagnostica. Vale, le dice, tiene usted un tumor, le vamos a operar, le puede producir una disfunción, una incontinencia, y no le dice más. El paciente se cita en nuestra consulta, viene asustado. Al médico, por supuesto, no se atreve a hacerle las preguntas que hace una enfermera. Eso, por supuesto. Le empezamos a contar todo lo que le va a ir pasando. Desde que le operen, que le van a poner una sonda, que la va a llevar 15 días, que a los 15 días se la van a retirar y va a tener que llevar un absorbente. Y a ser posible grande. Impacta mucho eso. Se le explica que eso se va a ir corrigiendo gradualmente, en un tiempo entre 4, 6 meses o un año. Si al año no ha conseguido la continencia, siempre le decimos que tiene la posibilidad quirúrgica que le ofrecerá el urólogo. Bien puede ser el esfínter artificial o poner una malla. Otro tema que tratamos es el de la disfunción. Se le dice que actualmente en el mercado hay muchos medicamentos que pueden solucionar este problema, que le vamos a seguir hasta que esté continente y no tenga disfunción. Nos va a ver todos los meses, nos va a contar sus problemas, sus miedos. Señorita, es que mire usted, que es que yo no sé qué hacer, que no me atrevo a salir. Todos sus miedos nos los va a contar en 7 meses que le vamos a ver. Le enseñamos los ejercicios de Kejer, tanto tumbados como sentados, como andando. Es importante porque la incontinencia de esfuerzo andando es cuando más lo notan. Después de eso le damos cuestionarios, diarios misionales, y con la familia creamos pues como una familia pequeña, ¿vale? Que nos van a contar todo. Seguimos. Después, la segunda consulta que tenemos con... pues no se me ha olvidado, hay mucha diferencia entre los pacientes que nosotros vemos en el ambulatorio nuestros antes de operarse que cuando vienen del hospital después de operados. Yo he visto hombres como Castillos llorar amargamente de que se les escapa la orina y que no se atreven a salir en su vida normal. Y eso es muy duro y hay que convencerles que no tengan miedo, que todo se va a solucionar, que tienen apoyo, y eso para ellos les da como, bueno, vale, es un problema pero tiene solución. La segunda visita les vemos después de operarle. Bueno, pues le preguntamos lógicamente cómo ha ido la intervención, si ha tenido anemia, porque sabéis que al operarle suelen sangrar bastantes, depende si es abierta o laparoscópica, pero suelen sangrar bastante. Si ha empezado a hacer los ejercicios de Kejer, se le investiga, le preguntamos que si tumbado en la cama consigue mantener la continencia. Esto es lo primero que nota un paciente para saber que va a estar continente, es decir, tumbado no se me escapa. Si es así, si al levantarse y al hacer la contracción que le hemos enseñado de los ejercicios de Kejer, consigue llegar al baño. Si consigue llegar al baño, si tiene buen chorro, si es pequeño, le hacemos un PAC-test, siempre de partida y en todas las visitas. El PAC-test es pesar los absorbentes que utilizan en 24 horas descontando el peso anterior.
Esto es muy importante para el paciente, aunque veáis que son números, porque el paciente, como se le va a hacer todos los meses, va a ir viendo que de 1.500 llegamos a 300 y de 300 llegamos a 50 y eso anima mucho. Parece una tontería el pesar unos... no es una tontería, ¿vale? Después le damos consejos dietéticos. Es muy importante que le enseñemos que no puede beber alcohol y no puede tomar bebidas con burbujas, ¿vale? También, como estos pacientes no quieren salir de casa, engordan. Aparte, las mujeres hay que alimentarle que la han operado. La obesidad produce más incontinencia, con lo cual les hacemos menús individualizados con los alimentos que a ellos les gustan. ¿De acuerdo? En la tercera consulta, que es 2 meses después de la retirada de la sonda, volvemos a recibir al paciente, le hacemos el pap test y le vamos cambiando el absorbente a uno más pequeño. Supervisamos que haga bien los ejercicios, porque uno de los problemas es que hacen abdominal en vez de solo la contracción. Le introducimos en la contracción de rebote y abordamos el tema de la disfunción por encima. A nadie tiene ganas de tener una erección cuando se le está escapando la orina, ¿vale? Pero se le empieza a hablar de ella. Se le pregunta si toma la medicación pautada por el urólogo, que suele ser el Cialis D5. Se les pone esto y se les tiene que explicar que el ejercicio de Kegel le ayuda a rehabilitar el músculo del pene y el Cialis a rehabilitar los vasos sanguíneos del pene. Porque este medicamento es caro. Entonces, la mayoría de las personas dicen, no lo compro, que cuesta muy caro. Hay que explicárselo muy bien, para que lo entiendan. En la cuarta consulta, que es a los 3 meses de la retirada de la sonda, le volvemos a hacer un pap test. ¿Que vemos que no ha ido bien? Investigamos con el paciente. Os cuento una anécdota. Yo tengo consulta los lunes y los viernes. El lunes el paciente está más incontinente. Me ha costado años el saber que es que el fin de semana todos tomamos el aperitivo, ¿verdad? Y por mucho que le digáis, no bebas, no, si he bebido, 2 deditos de vino con casera, no, una cerveza sin alcohol. Todo eso le hace perder. Tengo un paciente que después de dado de alta durante 4 meses me vino llorando, me he vuelto incontinente, María José. Digo, no, ¿cómo te vas a volver incontinente? ¿Qué ha pasado? Mira, ayer estuve en una boda y me tuve que ir avergonzado, manché todo el pantalón. Digo, ¿pero qué hiciste? Nada, lo de siempre. Digo, ¿qué bebiste? Pues la cerveza, el vino, el cubata. Digo, ya lo tienes. Digo, ahí tienes tu incontinencia. Efectivamente, el paciente dejó de beber porque la incontinencia se les produce el día que beben y al día siguiente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos con la cuarta consulta. Les introduzco las micciones programadas. Estos pacientes suelen orinar cada media hora, al principio. Yo intento que vayan a 1 hora y a 2 horas. En 2 horas les dejo ya tranquilos. Le empezamos a decir que tienen que hacer la contracción mantenida para anticiparse al escape. Es decir, yo me levanto haciendo la contracción mantenida porque sé que ahí se me va a escapar. Yo voy a toser y hago la contracción mantenida antes de toser y no la suelto hasta que no termino de toser, para evitar las fugas. En la quinta consulta volvemos a hacer el pap test. Si el paciente está continente, perfecto, le decimos que puede empezar a meter en su casa las bebidas con burbujas y el alcohol a pequeñas dosis para que lo pruebe y le volvemos a citar. Si no está continente, seguimos con le enseñamos la contracción en ascensor y volvemos a citarle. Le empezamos a hablar otra vez de las relaciones sexuales. Ahí ya le empezamos a decir que si va a tenerlas use un preservativo, porque las primeras tienen fugas. Al relajarse hay una fuga de orina, es muy desagradable. Entonces se les anima a que las tenga, pero con una precaución. En la sexta consulta tenemos un grave problema. Hacemos el pap test y el paciente tiene un pap test de 30 gramos. Muchos urólogos lo consideran como continente total ya con esto, ¿vale? A nosotros no nos vale. Pero tenemos un problema con el paciente, que le decimos, hay que retirar la compresa. Y el paciente te dice, no señorita, como que voy a manchar.
Y tú le dices, es que tiene que manchar. Es que su cerebro tiene que despertar. Es como cuando a un niño le quita usted el deodotis. Los primeros días moja la cama, pero su cerebro tiene que estar alerta para hacer contracción mantenida. Y al final lo conseguimos. Nos cuesta, ¿eh? Ya os digo que hay algunos que se niegan. Y como un paciente se te adapte a llevar una compresa, no se la quitas en la vida, ¿eh? He tenido uno que estaba continente todo el día, menos cuando trabajaba. Y yo decía, no lo entiendo, era mecánico. Cuando trabajaba se le olvidaba hacer la contracción mantenida. Cuando se le obligué a retirar la compresa, mojó 4 días, la vergüenza que pasan, aunque les das técnicas, el que lleven pantalón oscuro, que se pongan un jersey a la cintura, siempre pasan vergüenza. En cuanto pasan vergüenza, están alertas y dejan de tener pérdidas. ¿De acuerdo? Después de esta consulta nos reunimos en una sesión con el urólogo, vemos la evolución de cada paciente. Si ha conseguido nuestros objetivos, perfecto, se le da de alta. Si no ha conseguido estos objetivos, con el urólogo quedamos en qué hacer. En la 7ª consulta le consultamos al paciente qué es lo que hemos decidido. Continente, alta. Si no está continente, le podemos ofertar, bien si el urólogo decide mantener los ejercicios hasta el año, porque hasta el año pueden estar continentes. Si se le pasa una intervención quirúrgica de que le pongan un esfínter o una malla, si con la medicación oral no puede mantener relaciones sexuales, se le pueden introducir las inyecciones en pene, o bien lo que está viniendo muy bien es el MUSE, que es la Prostadil intrauretral. El enfermo lo acepta muy bien, aparte está medio subvencionado por el Estado. ¿De acuerdo? Como veis, en nuestra consulta tratamos todos los temas del paciente, le acompañamos, somos sus amigos, le tratamos psicológicamente, higiénicamente, le cuidamos que no tenga infecciones de piel, prevenimos las infecciones de orina. No le dejamos en ningún momento de la mano de Dios. No somos el médico que muy bien su PSA, evoluciona muy bien su tumor, pero ahí están sus secuelas que son normales. Pues no, hay que quitarlas. El paciente le tenemos que incorporar cuanto antes a la vida social, que salga con amigos, que se incorpore a trabajar, con lo cual abaratamos costes, que no haya depresiones, que hay gente que se coge depresión, y evitamos intervenciones quirúrgicas, tanto de poner esfínteres como de mallas suturetrales. Este es mi trabajo. Os puedo decir que nuestros pacientes, en las encuestas que hacemos, el 95% está muy satisfecho del tratamiento, el 90% está satisfecho, y que hay pacientes que no son de nuestra área y ya nos están empezando a pedir el venir a ella. Gracias.